Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Hola, muy buenos días, querido hermano y querido amigo. Espero te encuentres muy bien en esta hermosa y preciosa mañana. Una semana más. Pero ¿quién eres? ¿Quién eres? Juan capítulo 8, verso 31 al 33, leíamos qué es lo que exponía Juan, pero qué es lo que exponía Jesús, pero qué es lo que los judíos, quienes seguían a Jesús, quienes estaban allí dentro de la multitud, decían. Porque la mayoría de veces confundimos quién eres con cómo eres, y son cosas diferentes. Y ahí es donde entra precisamente la identidad, porque la identidad es algo valioso, porque si no sabemos quiénes somos, entonces no sabremos a dónde vamos. No tenemos el fin, no tenemos el propósito y luchamos contra eso, ¿cierto? Ahora, si tenemos también una lucha de un complejo de inferioridad, creyéndonos que somos menos que los otros y que qué pecado de mí, entonces orar más, trabajar más y prometer de que vamos a mejorar, eso no va a cambiar nada. Podemos orar mucho, podemos trabajar mucho, podemos hacer muchas promesas, pero eso no va a cambiar nada. No va a cambiar nada hasta que nosotros no remodelemos, pero empecemos a remodelar desde el cimiento, desde las bases, desde nuestra estructura, la estructura de nuestra vida. Porque así como podemos remodelar los cimientos de una casa, ¿cierto? Una casa ya vieja. Si podemos remodelar esos cimientos, entonces esa casa va a permanecer por mucho más tiempo. Pero si no lo hacemos, esos mismos cimientos terminarán por echar abajo todo lo que está encima, todo lo que se ha construido. Entonces, si nosotros no remodelamos esos cimientos en nuestra vida para poder alejar los miedos, para poder alejar las dudas, para poder saber quiénes somos y no cómo somos, entonces de esa manera vamos a poder nosotros decir que vamos a seguir construyendo y que va a permanecer. Necesitamos nosotros enfrentarnos a nosotros mismos. Por esto considero que las palabras de Jesús fueron: niéguese a sí mismo, porque de lo contrario no se podría hacer nada si nosotros no hacemos esto. Si nosotros nos enfrentamos a nuestros cimientos, a nuestros miedos, a toda esa estructura, tenemos que saber hasta dónde nos podría condenar. ¿Hasta dónde? Porque si nos vamos a enfrentar a estos cimientos, ¿por qué nos estamos condenando? ¿Por qué nosotros mismos nos estamos señalando? Tenemos que enfrentar, ¿cierto? Y tenemos que hacerlo con humildad. Con humildad, con la verdad acerca de nosotros mismos. Porque sabemos, y así como Jesús lo expresa, la verdad nos va a hacer libres. Pero primero nos va a incomodar. Y sobre todo, tenemos que ser conscientes que nos va a doler. Tenemos que tener presente y tenemos que tener en cuenta que todo cambio involucra alguna pérdida. De lo que sea, pero involucra una pérdida. Y nosotros o el ser humano le tiene miedo a ese cambio. Aún sabiendo que si no cambiamos vamos a caer en algún tipo de angustia, en algún tipo de aflicción. Aún sabiendo que puede producir esto, le tenemos miedo a ese cambio. Y ahí es donde muchos construyen sobre sus defectos o sobre hábitos equivocados, ¿cierto? Y por eso es que terminan por decir: es que yo soy así, yo siempre he sido así, y así como soy me voy a morir. Y entonces cuando se le quita
a estas personas que tienen estos cimientos equivocados o mal formados, se le quitan estos hábitos o se le quita esta manera de ser, entonces ya no saben quiénes son. Por eso, ¿cuáles son tus cimientos? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus miedos? Todo esto hace parte de ese conocernos, de ese quién eres. De lo contrario, no. Entonces, yo te invito para que iniciemos esta semana reflexionando acerca de cuáles son mis cimientos, cuáles son los cimientos que yo tengo que empezar a remodelar para poder construir, y al construir, que todo lo que haya encima de esa construcción se pueda mantener sólida, firme y segura, sin importar el momento, el tiempo, la situación que estemos viviendo. Salón, chao, chao.